Bienvenidos de vuelta a la sala Gloria Fuertes de esta edición de Madrid Platform 2022. Continuamos con el segundo bloque de esta tarde en el que vamos a tener un taller titulado Formación para empresas tras la pandemia ¿y ahora qué? Esta sesión está liderada por Fit Learning, que es una empresa tecnológica especializada en soluciones de formación y comunicación, en la que hablaremos sobre cómo la pandemia ha reconfigurado el paradigma de la formación y ha obligado a las empresas a adaptarse en un tiempo récord. Tenemos una mesa redonda en la que vamos a analizar casos de éxito de empresas que han tenido que ir efectivamente adaptándose y aplicando y dotando a las personas de nuevos hábitos digitales, metodologías y formatos innovadores, así como antes a veces en el panel de antes explorábamos cómo las personas a veces son el mayor reto para implantar estos cambios. Queremos saber en qué medidas ciertos formatos han venido para quedarse, qué viabilidad y sostenibilidad prevén en el sistema de formación híbrido actual. Y en esta mesa redonda vamos a contar con tres panelistas. Tenemos a Jaime López, que es Corporate Information Technology Manager en Faes Pharma y que nos acompaña en formato virtual. Tenemos también a Ferran Piñol, que es CEO de Neitum, y también a Jordi Iberri, que es responsable de la plataforma Quirol Escola del Gobierno Vasco y que también nos acompaña en formato virtual. Y para moderar esta sesión doy paso a Guillermo Gredilla Barbero, que es CEO de Fit Learning. Bienvenidos, un aplauso por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos, a todas? Bueno, gracias por compartir con nosotros este taller que pretendemos que sea muy práctico y que sirva de reflexión sobre algunos de los cambios que nos ha traído el COVID en nuestras vidas, sobre todo en lo referente a la formación. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos al mundo de la formación y comunicación para empresas. Hemos desarrollado una plataforma Smart Mobile. La semana pasada, además, nos dieron un premio como la mejor solución formativa en España. Y hemos vivido muy de cerca la transformación en todo tipo de empresas en estos tres vertiginosos años, ¿no? Es decir, desde cómo estaba el sector de la formación y de la tecnología, del e-learning, antes de la pandemia, de repente el caos que nos llevó a estar todos en casa y muchos de nuestros clientes nos decían ¿y qué pasa? ¿Y qué hago ahora? ¿no? Y también hemos vivido muchas empresas que de forma alocada y abrupta se han dedicado a buscar soluciones de formación o a transformar webinars en cursos e-learning y estamos viviendo ahora otra etapa muy interesante. ¿Qué va a pasar? ¿no? Es decir, se han tomado algunas decisiones muy rápidas, otras se han tomado de manera muy inteligente, había empresas muy maduras en todo lo que es la formación y la tecnología. Y bueno, pues nos parecía interesante hacer un formato de este tipo. Os agradecemos a Madrid Platform este evento y sobre todo a los tres amigos y clientes con los que vamos a compartir, porque más que la experiencia de nosotros como fabricante, queremos buscar la experiencia de nuestros clientes que nos han acompañado desde antes de la pandemia. Son tres empresas muy diferentes. Hemos querido buscar, por una parte, a Ferran Piñol, CEO de Neitum, una empresa con la que trabajamos de manera muy estrecha en el ámbito de la formación. Ellos son una consultora, él se va a definir después como una consultora de formación que utiliza nuestros productos y hace también llegar soluciones formativas a sus clientes. Por lo tanto, el sector de la formación, que se ha visto enormemente afectado por los cambios de la pandemia, cuántas empresas de formación han cerrado o han tenido que trasladar su modelo, cuántas empresas coaching, cuántas empresas de formación en el ámbito bueno, en todos los ámbitos, ¿no? Pero Ferran, sí. tú que conoces, pues bueno. Ahora contaremos un poquito. Sí. Luego, por otra parte, contamos con un cliente, un amigo, Jaime, que ahora le vamos a dar paso, que nos va a contar su experiencia desde el punto de vista del sector farmacéutico industrial, ¿no? Es decir, una empresa que toma una decisión, bajo mi punto de vista, muy acertada en ir a atender las soluciones digitales y después se encuentra con la pandemia. Entonces queremos que Jaime nos cuente también pues, todo esto, es decir, esa transformación que ha hecho. Y luego otro sector totalmente diferente, que es el de la administración pública. A veces dicen que la administración pública va varios pasos detrás del sector privado. En el caso de Gobierno Vasco, con la parte de deportes, es todo lo contrario. Y el cambio y los proyectos que hemos hecho con ellos
pues son espectaculares. Nosotros entendíamos que lo mejor es que lo contéis vosotros, Ferran. Entonces voy a dar paso a Ferran y lanzo la primera pregunta. Es decir, ¿cómo era vuestro mundo, vuestro día a día? Y en tu caso también, el de tus clientes, hace 4 años, cuando las mascarillas solo pensábamos que lo llevaban unos locos que iban aquí, los japoneses que venían en el metro y en el autobús, y decíamos, estos están locos. Y ahora, una de las cosas que hablábamos con la gente de Madrid Platform hace solo 4 meses, vamos a poder hacer este evento hace 5 o 6 meses, vamos a poder hacer este evento, lo vamos a poder hacer presencial, lo que no había duda es que íbamos a tener que estar todos con mascarilla, y estamos sin mascarilla aquí. Exactamente. Algo tan importante ha pasado en el e-learning. ¿Cómo has vivido tú el antes? ¿Cómo eran las empresas El antes, te cuento el antes, efectivamente. Lo primero de todo, muchas gracias, Guillermo, un placer, y gracias a Madrid Platform por este evento. Antes de la pandemia, que ya estábamos en tiempos convulsos, porque llevamos ya unos cuantos años y previo pandemia, pensábamos ya que después de los años que habíamos vivido que no podía llegar nada malo, o tan malo. Pero antes, bueno, pues la formación, como decías, ha cambiado muchísimo el sector. Antes, la gran mayoría de empresas había 2 formatos, el formato presencial, 70% aproximadamente de las empresas trabajaban ya en el formato presencial, y el e-learning ya lleva muchos años implantado, pero el nivel de uso del e-learning, el nivel de desarrollo del e-learning, pues se utilizaba, algunas compañías lo utilizaban para algún tipo de formación, formaciones de larga duración, pero era ese formato de presencial e-learning y muy enfocado a la parte de presencial, ya no solo lo que es la formación, sino lo que era, sobre todo también las plataformas, pues plataformas más robustas, poco pensadas para usuarios, donde, bueno, pues colgar ahí una serie de cursos más pensados en contenidos de larga duración. Las formaciones presenciales, bueno, pues eran lo que se movían. Cuando tú intentabas mover otro tipo de modalidades, pues bueno, la verdad que se pensaba que la formación presencial no había otra modalidad mejor, no era viable, o se pensaba que el nunca iba a llegar a los niveles de desarrollo que se ha llegado ahora, y eso era lo que era antes, esa parte de formación, es decir, presencial, era lo que más se movía. Nosotros en este caso, como consultora de formación, en esos momentos teníamos solo 2 líneas de negocio, que era consultoría de formación, donde impartíamos tanto formación presencial como e-learning. Y teníamos la parte de servicios asociados a la formación, que era más de outsourcing administrativo de la parte de formación. Y ahora la pandemia, que ahora entraremos más a fondo en qué nos provocó lo que es la pandemia, pues ha hecho que nosotros ya tengamos 3 líneas de negocio muy especializadas, y entre una de ellas la Learning Solutions, que es la que ha dado un giro bestial debido a la pandemia, que ahora entraremos. Yo creo que, Ferran, que como consultora, nosotros no nos dedicamos a la consultoría, pero sí a la venta, sobre todo al desarrollo de plataforma. Noto algo importante en las empresas, en tus clientes. Quizá antes las plataformas eran algo más que tenías que tener para justificar, para hacer esas acciones bonificadas, que eran más sencillas a veces que las presencial, pero no era algo que era un valor intrínseco a la empresa, sino era algo que había que tener por si acaso. Yo creo que ese es un cambio que nosotros, desde luego, estamos notando. Claro, importantísimo, porque antes, como te decía, al final, más o menos el e-learning era un 30% de la formación, por lo tanto, el público al que se dirigía no era tan masivo, no todos los empleados pasaban por la parte de formación, no era una herramienta tan importante la parte de e-learning, y por lo tanto, era más pensada en un contenedor de contenidos, nunca mejor dicho, pero que dejara lo justo los registros necesarios y suficientes. No estaba pensado en que el volumen de uso requiriera de una experiencia de usuario. Y ahora todo lo contrario. Los 2 últimos años hemos pasado de un consumo relativamente bajo de e-learning a que todo el mundo hemos pasado al final a estar conectados con videoconferencias. Sí, no nos ha quedado otra. Exactamente, no nos ha quedado otra, pero claro, eso ha hecho también que el propio usuario de e-learning ya no compare el e-learning, sino que lo compara con otro tipo de contenidos que tenemos alrededor. Por lo tanto, lo que es sí, el e-learning malo, yo creo que somos mucho más exigentes, ¿no? Claro, exactamente. Hemos pasado mucho tiempo en casa viendo el usuario, cosas como por hemos Internet. hecho, es decir, ha aprendido mucho y sabe lo que quiere y sabe lo que no quiere. Y la experiencia de usuario ahora mismo es la clave. Muy bien. Gracias, Ferran. Vamos a dar paso a Jaime. Jaime, ¿estás por ahí? No te veo. ¿Estás por ahí?
Aquí estoy. Estás aquí, te oímos, pareces el gran hermano. Y ahora te vemos. Bueno, muchas gracias, Jaime, por estar aquí. Nada, a vosotros por la oportunidad de participar y contaros mi experiencia. La verdad es que hay unos cuantos clientes con los que me apetece siempre especialmente estar, y uno es con Jaime. No es que sea pelota, que no lo soy, pero Faes Pharma fue una de las primeras empresas que confió en nosotros al principio. Y tengo que decir que Faes, para nosotros, que yo me he dedicado al sector del e-learning toda la vida y al sector de las tecnologías, Faes nunca ha sido una empresa fácil en la parte de e-learning. Jaime, yo creo que te lo he dicho alguna vez, no ha sido fácil, pues porque bueno, tenéis muy controlado vuestro negocio, tenéis bueno, pues todo el tema de gestión del cambio con herramientas de este tipo, pues siempre habéis sido, yo creo que muy prudentes a la hora de implementar esta solución. Ellos, y Jaime especialmente, confió en Fit Learning, en Smart Mobile, pues cuando era un embrión casi, y con un proyecto, Jaime, me acuerdo, en el que queríais transformar la formación de la empresa, especialmente con la migración a Office 365, liderado por ti, y después el proyecto ha pasado a formación. Y bueno, pues los resultados que tenemos con vosotros pues son excepcionales, porque ¿cuántos usuarios tenéis, Jaime, ya en plataforma? Pues yo creo que la totalidad de empleados, no llegamos a 2.000, pero 1.700. Sí, sí, Empezamos con toda la vosotros totalidad, porque lo desplegamos a Latinoamérica, a todas las filiales. Sí, empezamos con vosotros con ese proyecto. Una de las cosas que hacemos siempre, y que esto lo decía antes Ferran, los usuarios cada vez son más exigentes, las usuarias cada vez son más exigentes. Nosotros medimos el impacto y las valoraciones de los cursos desde el minuto 1. Y el primer curso que hicisteis creo que fue el de novedades Office 365 o Teams o alguno de estos. Ahora nos cuentas, pero Sí, bueno, y la lleváis ya fecha, 3 creo que años. la fecha tardaré en olvidarla porque fue en torno a febrero de un año 2020 que nos esperaba algo a la vuelta de la esquina. Sí, sí. Todavía no vislumbrábamos nada de esto del COVID, pero cuéntanos un poco, porque luego te preguntaré, luego en la segunda ronda te preguntaré, te hago un spoiler, ¿no? Bueno, ¿qué estáis haciendo ahora? Pero ¿cómo estabais en aquellos momentos? ¿Cómo veíais en vuestra empresa el e-learning? La formación en general. Antes de probar la plataforma que nos hemos apropiado y agarrado para muchas formaciones distintas, la formación era tradicional. Formaciones programando en fechas, haciendo que la gente se planifique en la agenda, con la dificultad añadida que algunas formaciones son de empleados que están en producción, tienes que organizar los turnos. O sea, era la formación tradicional de la antigua usanza en la que la gente iba presencialmente a una determinada hora con un profesor, en la que se pasaba, por ejemplo, el listado, se firmaba en el documento en papel y luego alguien emitía que ese documento se entregaba a recursos humanos de quién había asistido y quién no. O sea, era la formación pues de los que somos ya con unos cuantos años, pues tradicional de la EGB o del bachillerato, vaya. ¿Bonificabais algún sistema, algún curso de learning, bonificabais formación y learning o lo hacíais todo? Prácticamente inexistente. Quizás había alguna formación de idiomas en temas de e-learning para algún pequeño colectivo, pero prácticamente no existía. ¿Y cuál fue el motivo de empezar a buscar una plataforma de este tipo? Porque en aquellos momentos, insisto, no vislumbrábamos pues el tema del COVID. Pues hombre, estábamos en un plan de transformación digital donde teníamos que cambiar herramientas muy robustas y sólidas, pero ya de años anteriores. Bueno, para algunos entenderán cuando hablamos del correo de Lotus Notes que era maravilloso, pero era maravilloso en el siglo pasado. En este siglo por conectividad, compatibilidad y incluso por agilidad era un sistema que ya empezaba a quedarse. Y ya teníamos un plan de transformación donde un pilar era ese. ¿Y cómo despliegas una herramienta y una formación con el método tradicional presencial cuando tienes 700 usuarios de correo al que les quieres cambiar la plataforma en poco tiempo?
vimos que la única manera era, asociado a este plan de transformación, incorporar la pieza de la formación en e-learning, algo que tampoco era novedoso en estas fechas de las que hablábamos, ¿no? Y decidimos que en la transformación del cambio de Lotus al Office 365, que era la herramienta que habíamos decidido, apoyarnos en la herramienta ya dando un aspecto de transformación, de modernidad y de facilidad, ¿no? Que cuando alguien pudiera, se conectara, viera esos vídeos que estaban muy bien elaborados, que habíamos podido evaluar internamente en IT, en el departamento, y con esa necesidad y esa oportunidad decidimos abrir una vía que luego bueno, pues, se desencadenó en lo que nos obligó en aquel todavía cercano confinamiento que vivimos, ¿no? Vale, gracias, Jaime. John Iriberri es el responsable de, yo creo que uno de los centros de formación deportivos más importantes a nivel nacional si hablamos de e-learning. ¿Estás por ahí, John? Aquí le vemos a John. Sí, buenas tardes. Te estamos viendo. Buenas tardes, John. Bueno, agradecerte también la presencia, porque no es fácil, sé que estás muy ocupado, igual que Jaime, que me cuesta siempre hablar con vosotros muchísimo, y te agradezco mucho la presencia esta tarde, John. El proyecto que tenemos con Gobierno Vasco es impresionante. Llevamos 15.000 alumnas y alumnos formados. Un proyecto que me encanta contar porque es administración pública y a veces, como digo, a veces cuesta mucho más arrancar administración pública. Al final, con Jaime o con Ferran, pues bueno, pues es más fácil hacer las cosas, pero en el sector público a veces cuesta más. Con John empezamos a hacer un proyectito muy pequeño, de formación a través de una plataforma que se llamaba Quirol Escola, en el que John se le ocurrió la idea de formar a los deportistas y entrenadoras, entrenadores y técnicos del deporte vasco en diferentes cosas, y empezamos por un tema de deporte e igualdad. Tenemos un curso de igualdad en el deporte y me dijo John, vamos a ver cómo funciona esto. Y me lo puso difícil, porque John, cada vez que lanzabais una convocatoria de igualdad presencial, costaba muchísimo llenar las aulas, porque no es un tema tampoco que, si no es obligatorio, atraiga, y menos en aquellos momentos. Hablamos también bastante antes de la pandemia. ¿Cuál fue la sorpresa de John cuando lanzamos la convocatoria? Que normalmente, ¿cuánta gente tenías en presencial? ¿15, 18 personas? John, por ahí, ¿no? Sí, quizá 20, 25, sí. Cuando lanzamos el primer proyecto tuvimos 215, 220 personas. Entonces, el formato fue muy interesante porque desde el primer día le convencimos a John, y siempre lo hacemos así con los clientes. El primer día, cuando lanzamos un proyecto, en media hora recogemos las valoraciones que nos van dando. Una cosa muy importante para nosotros, las valoraciones no sirven, o sí sirven, pero sirven poco al acabar un proyecto. Sirven para el siguiente, pero para este ya no. Si me dicen que está mal, nosotros recogemos el primer día las valoraciones. Y a John le dijimos, el proyecto va muy bien, llevamos una valoración de 4.8, no, 4.4, 4.5 sobre 5. Va realmente bien, se está conectando mucha gente, tenemos muchos indicadores de horas, de tipos de acceso. Yéndome un poco para atrás, Faes Pharma tiene unas valoraciones increíbles. Siempre suelo decir a Jaime, si me deja contar algunos de los ratios que tiene, y luego nos contará lo que hace Faes Pharma, pero tiene unas valoraciones cercanas con más de 7.000 votos ya, cercanas al 9 sobre 10. Y esto es muy difícil en la formación presencial y más en la formación online. El caso de la escuela de John ahora mismo es brutal. Es decir, hemos formado a más de 15.000 personas, llevamos muchos miles de horas de formación, ha hecho proyectos tan interesantes como la formación en el COVID, y te doy un poco pie, John, a que nos cuentes antes, y luego ya en la segunda intervención te digo qué hacéis ahora, pero cuéntanos un poco cómo fue vuestra experiencia antes, qué hacíais y por qué, lo mismo que le decía a Jaime, ¿por qué empezasteis a hacer este tema online con Quirol Escola? Vale, pues muchas gracias, Guillermo, a ti por la invitación, y a Madrid Platform también. Y saludos a los otros contertulios, como no. Bueno, del antes ha pasado poco tiempo, pero en realidad casi que ni me acuerdo, ¿no? Ha cambiado tanto el escenario para nosotros que es difícil echar incluso la vista atrás. Nuestro sistema formativo era como casi cualquiera podría imaginar, era un sistema muy tradicional,
con asistencias presenciales, pues con ponentes, con charlas temáticas, con jornadas, seminarios, con congresos, incluso en un momento dado, pero siempre con el marchamo de la presencialidad, ¿no? Y en un momento dado, pensamos que el modo online, esto fue unos 2 años antes de la pandemia, ya para el 2018-19, pues pensamos que podría darnos un impulso desde el punto de vista de accesibilidad a la gente, ¿no? Cuando hablamos de la Agenda 2030 y hablamos precisamente de cuestiones que tengan que ver con el impacto que tienen nuestras acciones, con la accesibilidad que tienen aquello que hacemos, y visto desde el punto de vista de la administración pública, que tiene que ser, lógicamente, accesible a todo el mundo, pues nos parecía que el medio tecnológico podía darnos una importante ventaja respecto al medio tradicional. Y los datos hasta ahora así lo han refrendado, diría que con abrumadora mayoría, ¿no? Hemos multiplicado cuando menos por 4, por 5, a veces incluso por 10 el número de asistentes a los cursos que teníamos con carácter presencial, y en general las valoraciones del usuario son buenas, ¿no? Yo creo que también parte del éxito se debe a la metodología utilizada, ¿no? Los sistemas MOOC, los sistemas microteaching, yo creo que mejoran en mucho lo que podría ser la educación y learning tradicional, ¿no? Que quizá pues de cosas que han comentado algunos de mis colegas, ¿no? El tema de la ubicuidad, ¿no? Tener que estar todos a la misma hora en el mismo sitio. Eso en el mundo actual es francamente complicado. Y hay que tener en cuenta que el deporte, o al menos el deporte al que nos dedicamos mayoritariamente, en muchos casos es un deporte de carácter claramente amateur. No son profesionales, no se dedican a ello y tienen que sacar tiempo para poder hacer las cosas. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que lo que ha servido precisamente la metodología y learning, tal y como lo planteamos, sobre todo para facilitar la accesibilidad. Y yo creo que el método era bueno y lo hemos ido puliendo, pues precisamente eso, para que el alumno o la alumna se sentiría cómoda. Creo que es uno de los grandes frenos del e-learning en general, ¿no? Hasta qué punto se puede en un momento dado uno sentir cómodo en una formación transmitida a través de una pantalla, ¿no? Es uno de nuestros grandes retos, de nuestras grandes obsesiones, por así decir, porque entendemos que el compromiso del alumno, y esto no hay que perderlo nunca de vista, es muchísimo más importante desde el punto de vista de la formación y learning que desde el punto de vista de la formación presencial. Imagino que será por cuestiones culturales, pero casi cualquiera puede estar 5 años o 3 años en un centro educativo presencial, haciendo su FP, haciendo su universidad, haciendo su formación y estar ahí horas y horas y clases y pretendidamente, o al menos parece ser que algo se aprende, ¿no? No me atrevería a decir si mucho, si poco. Sin embargo, el e-learning lo que nos ha facilitado es precisamente centrifugar todo ese sistema, reducir muchísimo los tiempos, pero siempre, insisto, sin perder de vista que quizá el esfuerzo que tenga que hacer el alumno o alumna presencial respecto a que tiene que hacer el alumno o alumna e-learning es muchísimo mayor. Y este esfuerzo hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de diseñar cómo tienen que ser los cursos, cómo tienen que ser las metodologías, qué tecnologías hay que utilizar, porque cuando hablamos de e-learning yo creo que hay que ahondar un poco más y hablar de qué tipo de tecnologías utilizas a la hora de implementar esa formación. No todo el e-learning es bueno o es malo, y creo que importa mucho el cómo organizas esos contenidos, el cómo los pones delante del alumnado para que puedan ser trabajados. Y a ese nivel un poco la clave de bóveda del éxito que hayamos podido tener en estos últimos 4 o 5 años. Muy bien, gracias, John. Antes de dar paso a la siguiente pregunta, que es un poco como ¿qué hicisteis cuando de repente llegó el impacto del viernes aquel o el jueves que nos dijeron todos a casa, no podéis volver el lunes a trabajar? Nuestra experiencia fue terrible, buena y mala. Es decir, buena porque nosotros, que llevábamos poquito tiempo que habíamos montado la empresa, ya llevábamos el producto bastante evolucionado, de repente clientes como Diputación de Vizcaya o algunos clientes del ámbito privado nos dijeron:
me tienes que hacer vídeos. Me tienes que hacer vídeos porque el próximo... Nosotros hacemos sobre todo microlearning. Tenemos plataforma, pero hacemos microlearning. Y clientes que tenían nuestra plataforma nos dijeron, me tienes que hacer vídeos porque la próxima semana tengo a 3.000 funcionarios en casa y me tienes que hacer algunos vídeos de cómo utilizar la tecnología, de cómo... O sea, yo me acuerdo esos 2-3 fines de semana que fueron tremendos. También lo hablé con Jaime. Jaime fue uno de los que me llamó también. Oye, Guillermo, me tienes que pasar contenidos estándar que tenéis. Bueno, ahora nos contarán ellos un poco, pero habéis dado varios factores clave. El principal es la metodología. Implantar una solución cuando llega el COVID de e-learning sin metodología no vale para nada. Es atiendo y ahora esas plataformas empezarán a caer todas, porque sin metodología no hay nada. Hay que tener una metodología clara. Esto no es una tecnología que todo el mundo pueda utilizar y hacernos mejores. Si no hay metodología no sirve para nada. Y luego 2 aspectos fundamentales, no nos olvidemos, lo has dicho tú, Ferran, las alumnas, las usuarias cada vez son más exigentes. Sin experiencia de usuario no hay nada. Si no les gusta la tecnología, no la van a usar. Y en formación no hay nada más caro que tratar de convencer a alguien que haga una formación que no quiere hacer. Eso es lo más caro. Esto es algo fundamental. Donde antes había soluciones de formación poco amigables, pero te tenías que pegar con ellas, ahora esto ya no funciona. Somos mucho más exigentes y según van accediendo colectivos más jóvenes, más exigentes todavía. Por un lado está esa parte. Y por otro lado está en que a veces las empresas nos empeñamos, Jaime, John, en daros soluciones e-learning que os arregla la vida a corto plazo, pero os la hacen mucho más compleja a largo plazo. Es decir, porque donde antes trabajabas X horas para gestionar la formación, ahora tienes que trabajar mucho más. Nosotros es otra de las partes muy importantes que hemos puesto en valor. Es decir, una herramienta que te ahorre tiempo, no que te dé tiempo, ¿no? O sea, no que te genere más tiempo. Entonces, esas son unas claves sobre las que hay que reflexionar. Como ya llevamos media hora, nos queda solo media hora, seguimos un poco la ronda que llevamos. Cuéntame un poco de la experiencia, más que la vuestra, que también es muy interesante. ¿Qué pasa con vuestros clientes cuando les mandan para casa, Ferran? Porque nosotros empezamos a colaborar con vosotros, hemos implantado conjuntamente varias plataformas en clientes, vosotros aportáis toda la parte de consultoría, que nos viene fenomenal, y nosotros toda la parte de tecnología. Desde el COVID hemos implantado un montón de plataformas con vosotros, pero ¿qué pasó? Pues, tú decías antes, lo has dicho, ¿ahora qué, no? Claro, nosotros como consultora de formación, bueno, lo que ha comentado John y Jaime antes, que estamos hablando de hace 2 años y parece que hablamos ya de la prehistoria, de la parte presencial, es tremendo lo que ha ocurrido durante estos 2 años, pero un poco lo que comentabas antes tú también, Guillermo, ¿ahora qué? Claro, nosotros nos planteamos una doble pregunta. Nosotros somos consultora de formación y somos empresa y nos encontramos que en marzo el 70% de nuestro negocio desaparece. ¿Cuántas empresas han cerrado? Exactamente. Entonces, para nosotros fue ¿y ahora qué? Neitum, ¿ahora qué? Y además nuestros clientes también, oye, Neitum, ¿y tú que eres mi consultora de formación? ¿Ahora qué? Es decir, nos juntamos con esa vorágine. Por suerte ya llevamos unos años trabajando, efectivamente, en la parte de e-learning nos supimos transformar y supimos dar soluciones. A corto plazo fue rápidamente aplicar las metodologías de e-learning que conocíamos y que aplicábamos hasta ese momento de manera inmediata para no parar. Otra cosa es que también hubo un parón muy generalizado porque al final muchas empresas y muchos departamentos de formación se dedicaron a muchas otras cosas a que no era la formación, que lógicamente en esos momentos no era prioritario, que no era el negocio, pero eso nos permitió efectivamente también ponernos a prueba a nosotros mismos y ayudar. Y esta palabra que es la parte de co-crear, que está muy de moda, co-crear con nuestros clientes también esas soluciones. Rompió una barrera, un miedo al e-learning, no quedaba otra, vamos a ponerlo en marcha y, bueno, pues sorprendentemente empezaron las cosas a funcionar, sorprendentemente lo que antes comentaba John con la parte de metodología. Esto no es, oye, ahora antes ibas a un curso presencial todo muy organizado y ahora, oye, no, te mando una licencia y haz el curso. No, hay que acompañar a ese cliente, hay que acompañar a ese usuario o a esa usuaria a acceder a un curso y a cambiar el chip también de qué es esa parte de autoestudio y acompañarle de generación de contenidos muy atractivos,
acompañamiento a través de impactos y de motivación para que hicieran esas formaciones. Y entonces, bueno, aparte de eso, empezamos a hablar también del aula virtual. Sí que teníamos muchas reuniones ya por meeting y todo esto. El aula virtual era una metodología que se aplicaba a algo, pero muy poco. Habéis impartido, entiendo, mucha formación claro, presencial es decir, a través de a partir aula. de ese, vamos a ver, esto empezó hasta septiembre, digamos, en septiembre del 20 es cuando se empezó a disparar lo que es la formación a través de aula virtual. De ahí también la importancia de que las plataformas también acompañaran, porque una cosa es, oye, tienes tu Zoom o tu tal, pero eso de ahí no deja de ser un solo medio, pero las plataformas también hay que acompañarlas de comunicación, hay que ayudar, y esas plataformas, como es la vuestra, todo lo que es la parte de webinar o aula virtual, llama como quieras, pero surgió esa nueva metodología que además acompañada de e-learning permitía efectivamente, como antes también ha comentado Jaime, el decir, oye, ahorrar mucho tiempo, es decir, ya no solo los resultados eran similares a los resultados que se obtienen en una formación presencial, sino que además lo que es la generación, los beneficios a todos los niveles de ahorro de costes, el poder combinar tiempos de producción con tiempos de formación, pues empezó todo a funcionar de manera adecuada. Pero un poco lo que tú comentabas, es decir, nosotros ya llevamos un camino recorrido con el mundo del e-learning, porque por desgracia muchas otras compañías, es decir, la adaptación tecnológica de la noche a la mañana fue muy complicada, nos ayudó y les ayudamos a nuestros clientes a dar esa vuelta. Sí. Entonces, bueno, ese fue bueno, fue una prueba para todos, pero Sí. como decías, el sector de la formación fue muy interesante. Sí, yo creo que en general ha habido varias fases dentro del COVID. El primero, la del miedo, la de estoy en casa, tengo que hacer algo. Los que no tienen plataforma implantan una solución de formación. Exacto. Los que tienen metodología se van a quedar y los que no tienen metodología pues la van a abandonar. Nosotros hemos renovado prácticamente el 95% de plataformas y ha habido 2 o 3 que no hemos renovado, que son las que no se han usado. Entonces, bueno, pues yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Jaime, cuéntanos tú esos nefastos días que hablábamos casi todos los días, que a ti además con tu responsabilidad dentro de FAES, FAES es una empresa pues muy importante en el sector farma, que además tenía un doble papel porque teníais una responsabilidad social. Me acuerdo que estabais todos haciendo geles, ¿no? en la empresa, estabais en casa, pero iban a hacer geles en aquellos momentos que estábamos todos. Y por otra parte, pues ya habíais implantado una solución e-learning y de repente tú, como responsable de la parte tecnológica de la empresa, pues tus días fueron más complicados todavía, ¿no? Cuéntanos un poco qué pasó esos días y cómo habéis vivido el COVID con la gente en casa y con la formación, con los recursos humanos. Pues me gustaría olvidarlo, pero me va a costar. El tema del gel fue anecdótico, sí que tuvo un efecto social, porque FAES no fabricaba gel, fabricó gel durante semanas para cubrir la necesidad que había en principalmente hospitales, residencias y centros de salud. Y como no era una actividad que teníamos, pues nos pidieron voluntariado. Y no os voy a engañar, era una vía de escape clarísimo de poder ir a casa y poder estar haciendo algo positivo, distinto, viendo un poco de esperanza en aquellos días tan duros en que estábamos encerrados. Y en este encierro, pues es cierto que yo te llamaba porque nosotros, esto de que la suerte me pille trabajando, pues como nos pilló previo al encierro el despliegue de la plataforma del aula, y habíamos empezado con un plan muy poco agresivo de ir poniendo primero el Office 365, las herramientas habituales del Word, el Excel, el PowerPoint, y habíamos dejado para una fase mucho más lejana, por ejemplo, Teams o temas de ciberseguridad. Yo recuerdo aquella llamada es, oye, dame el catálogo que vamos a aprovechar para hacer formaciones o por lo menos desplegar formaciones y que la gente en esta situación de cambio obligado en que tienen que hacer reuniones porque el negocio no paró. La gente solo podía venir la gente que estaba en línea de producción o cuando nos permitían venir a los voluntariados del GEL, ¿no? Entonces, llenamos su hueco o dábamos la opción de llenar su hueco pues con nuevas habilidades del Excel, del Word, del PowerPoint, el Teams, que se convirtió en la herramienta vital, incluso más que el correo, porque era una herramienta de comunicación nueva, totalmente distinto a lo que era Lotus Notes. Y luego el tema de ciberseguridad. Recuerdo que pusimos muchos cursos de ciberseguridad porque, bueno, son cosas que me gustaría olvidar, pero tampoco
el sector farma fue especialmente atacado por hackers de determinadas regiones de este planeta y pues tuvimos que tomar ciertas medidas tecnológicas, pero siempre la formación del usuario es el eslabón más importante a vigilar. Y sacamos mucho rendimiento de ese amplio catálogo y este sistema, esta metodología de microlearning es muy bien acogida porque te permite esos vídeos cortos que en un momento determinado haces, te entra una llamada, devuelves la llamada y luego si quieres vuelves. La verdad es que fue nada agresivo para los usuarios y esto de la necesidad obliga, pues en nuestro caso fue una puesta en marcha totalmente natural, Muy natural, sin ¿no? ningún Muy tipo natural. de obligación. Yo creo, Jaime, muy natural y os ha servido también para acelerar el proceso de implantación de la metodología. Yo creo que si no es natural, si es forzada, cuesta mucho. Y vosotros pasasteis de utilizar cursos nuestros que teníamos, como dices, los de Office, los de ciberseguridad, un curso a medida que os hicimos que sirve muy interesante siempre para romper el hielo, que es el onboarding. Pero luego habéis dado un paso súper importante durante toda esta pandemia y lo estáis haciendo ahora también, que es el desarrollar vuestros propios contenidos, que al final, pues técnica o visualmente sean mejores, más o menos profesionales, pues al final tienen un contenido que es el que interesa a vuestros empleados y empleadas. Y de hecho, habéis dado el paso a implementar la solución en más países. Estáis en más países ahora mismo con la plataforma. Y no solamente a los empleados, incluso a los departamentos que promocionan los cursos, porque nosotros, por ejemplo, Pharma es una industria muy regulada por normativas y, por ejemplo, tenemos muchas formaciones de obligado cumplimiento y de renovación, pues, por ejemplo, farmacovigilancia. Nosotros tenemos que tener unos conceptos mínimos, así obliga la normativa sobre farmacovigilancia, efectos adversos que se puedan producir. Esa, como decía yo, en esa ubicuidad, esa ahora ha desaparecido. Ahora la persona de farmacovigilancia adapta el curso dentro de la plataforma y da un periodo más o menos amplio en que la gente tiene que irse conectando. Y cuando acaba, la persona le genera el certificado, fenomenal para el usuario. Pero es que el formador solo ha tenido que hacer una sesión que cuelga y luego él, ese documento con todas las personas que se han identificado en la plataforma, puede entregar y de alguna manera demostrar quién ha hecho la formación de acuerdo a nuestro departamento de garantía de calidad. Dice, mira, este es el listado de personas que me han hecho la formación. Y si alguien falta, le llaman. Dicen, oye, que no has hecho la formación, ¿por qué no has hecho? Pues puede haber estado de baja, puede haberse despistado, la tienes que hacer, te queda una semana de plazo. Y en cuanto entra y lo realiza, a la persona le descarga, se genera el certificado, pero es que a recursos humanos, a garantía de calidad y a la persona de farmacovigilancia tienen la certeza, no tienen ese antiguo listado también de firma en papel que antes organizábamos, ¿no? O sea, incluso el beneficio de la formación online llega a otras áreas que antes tenían unos procedimientos más anticuados también, ¿no? El haberlo automatizado, haberlo informatizado, tiene otros beneficios en departamentos que no lo veían lo que les podía aportar y que ahora no podrían quitarlo en cierta manera, ¿no? Ya no se podría volver a esa parte de atrás de la formación online. Lunes y martes, formación de farmacovigilancia, apúntate a tu turno, ven, firma el papel, entrega el papel. Todo eso ha llegado ya para quedarse. Perfecto, Jaime, pues muchas gracias. Yo creo que en tu caso, vuestro caso, es súper evidente que algunas cosas buenas ha traído el COVID y es que esto lo habéis acelerado muchísimo porque si no, estoy seguro que hubiésemos hecho grandes cosas, pero estaríamos... Hubiera preferido ir más lento y no haber pasado COVID, pero supongo que la mayoría... Como ha pasado, veamos las cosas positivas, las negativas... Sí, lo positivo es eso. Sí. Bueno, nos quedan 20 minutillos, 15 minutillos, John. Pues cuéntanos en tu caso también, que pues nos habíamos quedado en que habíamos hecho esas primeras experiencias con el tema de igualdad, un curso súper interesante que hicimos, Tecnología de Menores en Entornos Deportivos. Hicimos varios cursos a medida también para vosotros de sensibilización en la violencia en el deporte escolar, cosas muy interesantes. Llegábamos a tener hasta 400, 500 personas por convocatoria, con unas valoraciones altísimas.
en un tema también muy importante, la accesibilidad a los contenidos, ¿no? Es decir, si bien en el caso de Faes Pharma la mayoría de los accesos son desde ordenador, porque bueno, están en el puesto de trabajo, en el caso de Ion tus usuarios son mucho más difíciles, porque es cualquier persona que está en cualquier sitio con un dispositivo móvil, y esto complica enormemente la formación. Sin embargo, pues cuando arrancamos con el tema de todos a casa, imaginaros todas las personas. ¿Cuántos entrenadores movéis en Euskadi, Jon? ¿Cuántas personas? Del orden de unos 20.000 aproximadamente. 20.000 personas en casa que, además de deportistas, además de los niños que están en casa y las niñas, y los entrenadores en casa, ¿y qué hacen? Es decir, tienen su trabajo, trabajan, les queda su tiempo, ¿y qué hacen? Pues afortunadamente, y dicen que decía Tiger Woods que ganar es un factor de suerte, pero que contra más entrenaba, curiosamente más suerte tenía, ¿no? Y la suerte no existe, es decir, vosotros en ese sentido fuisteis pioneros y teníais un sistema ya entrenado, ya teníamos varias miles de personas y teníais de repente pues una oportunidad tremenda, es decir, todo el mundo en casa, sin saber qué hacer a partir de X horas. Al principio todos nos buscábamos la historia para hacer en casa, pero luego estábamos hasta las narices de estar en casa. Y de repente teníamos una escuela online. Nos pusimos a hacer contenidos a lo bestia y aquello fue tremendo. Cuéntanos un poco qué pasó, cómo fueron esas convocatorias y muy brevemente, Jon, porque tenemos poco tiempo, me interesa que nos cuentes ese gran proyecto que es certificar a 15.000 personas en el buen uso del COVID para trabajar con nuestros niños y niñas en volver a los entrenamientos. Cuéntanos un poquito cómo fue en la administración pública, en el gobierno vasco, cómo se vivió ese momento. Te voy cortando, Jon, que 5 minutos. ¿Vale? Sí, intentaré ser breve. Bueno, pues lo has descrito bien, ¿no? Creo que tuvimos la fortuna de que el momento de cierre de la pandemia nos pilló con el viento de cola, de que ya habíamos habíamos instaurado un poco las bases del sistema de funcionamiento e-learning, pues la gente igual lo veía con el ojo un poco torcido o quizá parecía que los defensores del sistema presencial pues no estaban igual excesivamente cómodos o cómodas con el nuevo sistema e-learning, pero claro, cuando llegó la pandemia era e-learning o nada. Y evidentemente, pues como había e-learning y teníamos la posibilidad, ya habíamos desarrollado para entonces la plataforma, teníamos contenidos, desarrollamos mucho más rápido otros contenidos que ya teníamos previstos y bueno, pues aquello fue un casi un morir de éxito, ¿no? Sin ninguna duda. En el caso paradigmático o centralizándolo en el proyecto del COVID, bueno, el deporte creo que como colectivo amateur intentó hacer un ejercicio de madurez y de responsabilidad tratando de formar a todo un sector deportivo dentro de una comunidad autónoma diciendo que cuando las circunstancias médicas así lo permitan, pues todos nuestros entrenadores, monitores, monitoras tendrán acreditado un certificado por el cual sabrán pues cuándo hay que llevar la mascarilla, cuándo hay que lavarse las manos, cómo hay que funcionar con los materiales, a qué distancia hay que estar el uno del otro, cosas que en principio podrían parecer sencillas, pero dentro de lo que es el entorno del deporte pues pueden complicarse hasta el infinito, ¿no? Los cambios normativos que hemos tenido, el deporte no ha sido un sector especialmente beneficiado dentro de la pandemia, más bien al contrario, es un deporte muy castigado porque como el impacto económico que tiene es el que es y desafortunadamente muchos de los dirigentes ven al deporte como una cuestión meramente de ocio y no realmente como lo que es un aspecto formativo y con un impacto económico más importante del que aparentemente podría parecer, pues hicimos este gran esfuerzo que yo desconozco si ha habido otro colectivo, al menos en los mismos números, que haya conseguido formar tanta gente tan rápido y de una manera tan efectiva y acreditada, según la cual todas las personas que estaban trabajando en nuestro ámbito sabían cómo debían de portarse ante el COVID y salvaguardando sobre todo la seguridad de niños, niñas o incluso adultos que tuvieran que trabajar. Bueno, pues creo que lo hicimos en un tiempo récord y creo que es un ejemplo de lo que el e-learning puede llegar a permitir, ¿no? El formar a mucha gente muy rápido y con efectividad. Ahora nosotros, pues afortunadamente, como el cambio un poco de mentalidad lo habíamos dado antes del COVID, pues esto nos empujó y hoy en día pues no tenemos mucha intención de eso. Evidentemente pues hacemos nuestras sesiones dobladas, creemos que hay cosas que en el presencial pueden funcionar muy bien, pero no evitamos el lanzarlas como contenido online en directo y vamos a seguir ahondando en ese sistema. Tenemos proyectos muy interesantes también con miles de alumnos y alumnas en el horizonte.
nos gustaría que realmente exitosos. Ya no nos da el vértigo que nos daba al principio porque sabemos que somos capaces de hacerlo. Y a nosotros nos gustaría o nos haría especial ilusión que bueno, pues tanto las empresas privadas como otros sectores de la administración pública aprendiesen de este ejemplo y que verían pues que realmente que es posible hacer este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, pues hace falta cierta dosis de audacia para hacerlo, que no siempre se encuentra, ¿no? Al fin y al cabo, pues siempre estamos más cómodos haciendo lo que ya sabemos hacer y sabiendo cómo se hace, y enfrentarnos a las situaciones nuevas es un poco más complicado, ¿no? Pero vamos, los resultados creo que avalan más que de sobra que esa famosa transformación digital, en este caso del modelo educativo, de la que se habla mucho, pero que en realidad todo lo que se pudo aprovechar para criterios de inclusión en el método educativo, yo al menos lo que veo en ámbito universitario, en ámbito de enseñanzas medias y en primarias, en realidad de todo aquello que se aprovechó, de todo aquello que se intentó hacer y todo aquello que se prometió, por así decirlo, ¿qué es lo que ha quedado? Pues mi sensación es que muy, muy poco, ¿no? Y eso me entristece un poco y en algunos aspectos formativos se ha vuelto exactamente al mismo punto de origen anterior. Eso querría decir que si volvería a haber otra pandemia o una situación de situación análoga, pues habría que arrancar otra vez de cero porque no se había aprendido nada de lo anterior. Yo creo que hay que reflexionar al respecto y que vivimos en el siglo claramente de la incertidumbre, y el que más rápido y mejor se adapta, pues normalmente es el que suele sobrevivir mejor. Sí, estoy de acuerdo. La transformación digital y el impacto que nos ha creado el COVID y los cambios de hábito ha sido tremendo, pero como decía antes, de todo esto solo va a quedar lo que nos mejore la vida. Es decir, ¿el teletrabajo nos mejora la vida? Pues si lo usamos bien, seguirá, pero si no, se extinguirá. ¿La formación online nos mejora la vida? Pues en la medida que la metodología nos lo permita, sí, si no, seguiremos yendo a las formaciones presenciales. Lo que está claro que un proyecto como el vuestro, con 15.000 personas, en la que hubo que hacer un curso a todo correr en verano, recoger 15.000 inscripciones y dar 15.000 certificaciones, en ningún caso se hubiese podido hacer de forma presencial. Nos quedan solo 10 minutos, vamos a hacer la última rueda de preguntas, explicando un poco, ¿y ahora qué? ¿No? Que decíamos, Ferran, ¿y ahora qué? Es decir, ¿qué crees que se va a quedar? ¿Qué le pides a la os voy a hacer 3 preguntas. Sí. De todo esto, ¿qué crees de los hábitos que nos ha traído el e-learning? ¿Qué crees que se va a quedar? ¿Qué le pides, la carta a los Reyes Magos, qué le pides al e-learning en los próximos años? ¿Y cómo te hemos ayudado nosotros? ¿Cómo te ha ayudado nuestra plataforma? Y no digas nada malo porque si no lo cortamos. Ya lo sabes que no, ya lo sabes que no. Resúmemelo, por favor, en 3 minutos. Muy rápido. Mira, hemos comentado prepandemia, pandemia, y ahora estamos en la parte pospandemia. 20 fue pura supervivencia y adaptación de lo que teníamos. El 21 fue perfeccionamiento. En el 21 ya empezamos a ofrecer soluciones ya realmente adaptadas a lo que se requería. Y ahora el 22 ya es la consolidación y efectivamente los modelos híbridos. Es decir, ahora que nosotros en el sector corporativo, que aquí ahora comentaba yo, en el sector corporativo, la verdad que sí que se ha mantenido y se está manteniendo un formato muy e-learning, y ahora mismo lo que se está buscando es formatos híbridos donde trabajes lo que son los e-learning, donde trabajas formaciones a través de webinar o aula virtual en respecto a algunas cosas, y luego la parte presencial está muy enfocada principalmente a la parte muy práctica o a la parte más experiencial, digamos, en ese aspecto. Reducir horas quizá en la presencialidad. Pero ¿no? claro, es decir, se optimiza el aprendizaje o la formación en función de qué tipo de contenido. Pero todo esto, y ahora viene la parte en que nos habéis ayudado con la parte de la plataforma, todo esto ya no depende de una plataforma e-learning, sino esto va más allá. Es una plataforma que sea un ecosistema de aprendizaje que te permita la gestión de la formación e-learning, de la formación presencial, de la formación de lo virtual, pero ya no la gestión, sino que todo esté vinculado con la experiencia de usuario o usuaria. Eso es clave. Es decir, ahora mismo la exigencia es máxima, tienes que ponerlo todo muy fácil, y no solo fácil, sino atractivo, para que efectivamente haya esa parte de consumo y vinculada con la comunicación. Y aquí, como comentaba antes John, muy al principio también con la parte de metodología. Todo esto funciona, pero la motivación y la automotivación que tiene el usuario ahora mismo con estos nuevos modelos es clave. Por lo tanto, hay que acompañarle de sistemas de comunicación y de acompañamiento personal para que efectivamente ayudarle a este desarrollo.
¿Y qué le pido a los Reyes Magos? Pues no lo sé, que no venga otra pandemia, lógicamente, porque creo que estamos hablando de hace 2 años, otra pandemia, otra que nos deje respirar un poco, que hace 2 años y parece que han pasado 20 años de lo que hacíamos. Pero bueno, el e-learning en el sector corporativo se está quedando y ya os digo, el modelo híbrido es el que ahora mismo se está consolidando y ahora ya cuando ya las mascarillas que nos llevamos, pero ya queda cada vez menos, creo que se va a consolidar todavía más. Muy bien, pues muchas gracias, Jaime. Jaime, ¿qué nos cuentas tú? ¿Cómo ves en tu organización que todo esto va, bueno, cómo vais a afrontar los próximos años? ¿Cómo el e-learning ha llegado para quedarse? Un poco brevemente, cuéntanos un poquito esto, es decir, ¿y qué pides, qué queréis? Creo que ya me hice otro spoiler y ya os lo conté un poco antes, ¿no? Yo creo que no hay opción de vuelta atrás. La facilidad, la comodidad dentro de las complicadas agendas del día a día para hacerlo, los aportes. Puede haber formaciones presenciales en ciertas en que se requiere una interacción más humana, lo veo, pero yo creo que el alto porcentaje de la formación se va a quedar en el formato online. Yo no veo ahora el quitar la plataforma. Cada vez más departamentos están subiendo sus contenidos porque le han visto la ventaja. O sea que eso es... Tengo que agradecerle a la desgraciada situación del COVID esta ayuda en la transformación digital en la parte de formación, porque se le dio completamente la vuelta al peso y ahora la formación presencial es muy testimonial. En algunos casos se da, pero más por el contenido, que esa metodología igual requiere un tipo de interacción, ¿no? Pero las formaciones habituales se siguen dando en online y no se van a ir. Eso así lo veo. Pues muchas gracias, Jaime. Y acabamos con Jon. ¿Cómo ves tu escuela? ¿Cómo ves tus próximos proyectos, Jon? Y ahora, pues bueno, hay una nueva ley que sale, hay un montón de formación que va a haber que hacer y tenemos una ventaja, y te lo digo como proveedor, claro, que tienes a 15.000 personas entrenadas ya a un modelo formativo, listas para recibir formación. Cuéntanos un poquito ya para cerrar muy brevemente eso, es decir, ¿qué crees que se va a quedar y crees que va a desaparecer? Bueno, yo, por empezar por un poco por lo más sencillo, diría que desaparecer como tal no creo que vaya a desaparecer nada. Otra cosa es hasta qué punto los modelos se consoliden y actúen de manera más global, ¿no? La educación presencial tiene un referente muy importante en la educación tradicional, sobre todo de nuestros hijos, hijas y todo el proceso formativo que existe, y por lo tanto eso no creo que vaya a desaparecer. Si hablamos de la formación a los adultos y a los mayores de edad, creo que sí realmente hay un cambio de paradigma muy importante. Diría que el que se incorpore aún ahora, después de la pandemia, estas cosas todavía seguirá siendo pionero. La educación y learning, desafortunadamente, no es la forma que más abunda hoy en día desde el punto de vista formativo, y que todavía seguramente pues, nos quedan muchas cosas por optimizar y por mejorar. Pero como colofón sí que quiero decir que hay algo que es irrefutable dentro de esto, ¿no? El que hace la transformación digital, la formación y learning, y lo hace de una manera correcta y de una manera, vamos a decir, optimizada, de acuerdo a los medios que existen hoy en día, que de hecho existen, yo creo que no vuelve para atrás. Y eso es muy importante, porque al final dices, oye, se fueron al e-learning, hicieron aquello, pero luego al final la gente que esto volvió porque pues, aquellos sistemas no funcionaran. Desconozco todas las casuísticas, como es lógico, pero a mí me parece que quien pruebe un sistema de e-learning, y creo que coincido en esto tanto con Ferran como con Jaime, el que prueba este sistema no vuelve otra vez para atrás, porque es que los números no aguantan, ni desde el punto de vista de costos, ni desde el punto de vista de efectividad, ni desde el punto de vista de satisfacción del usuario, ni de ninguna manera. Esto que para nosotros es tan obvio, quizá para quien no lo ha hecho nunca o nunca se haya metido un poco en navegar en estas aguas, pues le dé un poco de vértigo. Bueno, pues es normal, y todo lo que nos es desconocido nos genera cierto grado de incertidumbre. Pero la certeza es esa, el que va al e-learning, o los que vamos al e-learning, ya no volvemos a la metodología tradicional, al menos salvo cuando sea estrictamente necesario, que creo que es lo que han dicho también mis compañeros, ¿no? Entonces, ese es el mejor ejemplo de que esto es un modelo de transformación y de cambio que no tiene vuelta atrás, que tardará más tiempo, que tardará menos tiempo, que tendrá más frenos o que tendrá menos, pero que evidentemente que cuanto antes te adaptes, más posibilidades tienes de sobrevivir en el ecosistema.
Muy bien, pues gracias, John. Yo creo que habéis dicho todas cosas importantes. Decía que hay muchas empresas, ya finalizo, hay muchas empresas de formación presencial que lo pasaron muy mal al principio de la pandemia, muchas no han sobrevivido, han cerrado, y ahora va a tocar este mismo tema a muchas empresas que han nacido de e-learning. Es decir, los que no ofrezcan buenas soluciones, los que no hayan sido capaces de ofrecer soluciones con una metodología apropiada que aporten algo, muchas empresas de e-learning pues también van a cerrar. Es decir, después de la pandemia nuestros usuarios están mejor preparados, pero son mucho más exigentes, piden mucho más, no vale cualquier cosa. Nosotros en FitLearning pues lo que hemos trabajado es por innovar, sobre todo por innovar, por tener soluciones innovadoras y que vayan atendiendo a las necesidades de clientes como vosotros, porque al final nuestra plataforma no la hacemos nosotros, la hacéis vosotros. Muchísimas de las cosas que tiene nuestra plataforma son a petición de Jaime, a petición de Ferran, a petición de John y de muchos otros clientes, así que os agradezco muchísimo vuestro esfuerzo, vuestra dedicación y vuestra paciencia en toda esta transformación digital que sufrís, y espero que os sigamos acompañando durante mucho tiempo. Os dejamos con un vídeo, os agradecemos a todos los que habéis estado esta hora y espero volveros a ver a todos. Gracias a vosotros.